Qué lindo poder estar aquí nuevamente para compartir la palabra de Dios, para crecer todos juntos en el Señor. Hoy a la entrada pude saludar a algunas personas y me dio mucha alegría, y perdonen, esto es una sorpresa porque espero no incomodar a la persona, pero saludé a una persona que está aquí sentada y que dice que ella se conectó con Forest City desde la pandemia y hoy es la primera vez que viene aquí a la iglesia. Nunca había venido acá a la iglesia. Dios te bendiga. Esperamos que te sientas bien y que te sientas como en tu casa aquí. Y por supuesto a todos los que vienen, hay personas también que vinieron que son miembros de iglesia, de otras iglesias, que hoy nos saludaron con Denar al principio, que vienen de otras ciudades. Y gracias a todos los que se conectan a través del internet, que sentimos realmente que el ver personas, no que se conectan con nosotros, sino que se conectan con Dios junto con nosotros, esa es nuestra mayor felicidad. Y saber que estamos creciendo todos juntos, porque aquí todavía nadie llegó, estamos todos en el camino. También hoy es un día importante en la vida de nuestra familia porque cambia una etapa muy grande en la vida de Amelia y mía, porque hoy Eliana, la hija menor, pasa a ser teenager. Y tenemos nuestros 3 hijos, ahora son los 3 adolescentes. Imagínense qué aventura. Y está Eliana acá que cumple años hoy. Así que Dios te bendiga, Eliana, de quien nos sentimos muy contentos con todos nuestros hijos, pero realmente que Dios siga poniendo su espíritu en tu corazón. Vamos entonces a tener una palabra de oración, si les parece, antes de comenzar con la palabra de Dios. Querido Señor, en este momento vamos a abrir tu palabra y vamos a estudiar uno de los libros más trascendentes que tiene la Biblia para este tiempo, el libro de Apocalipsis. Ayúdanos a entender, ayúdanos a poder saber qué es lo que tú dejaste allí para nosotros. Y te pido que esto haga una diferencia en cada una de nuestras vidas. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y estoy dando esta serie que posiblemente dure hasta fin de año o quizás más, no sabemos, que se titula Apocalipsis para hoy. Y hoy vamos a empezar a interpretar la profecía. Pero voy a hacer, como decimos, unos disclaimers, porque lo que vamos a presentar de aquí en adelante posiblemente sea nuevo para muchas personas. Quizás no el Apocalipsis, pero sí la interpretación que presentemos, porque a la Biblia se la interpreta. Y si bien la Biblia dice que ninguna interpretación de la profecía debe ser privada, a la profecía debemos interpretarla con la Biblia misma. Y eso es lo que voy a intentar hacer durante este recorrido, para que esto no nos sirva solamente a aquellos que venimos a una iglesia adventista, sino que esto le sirva a un católico, le sirva a un pentecostal, le sirva a un evangélico, le sirva a un bautista. Si nosotros interpretamos la Biblia con la Biblia misma y no de acuerdo a nuestras tradiciones, y si interpretamos la profecía, es muy difícil que lleguemos a conclusiones diferentes. El problema es cuando nosotros muchas veces queremos imponer nuestras tradiciones dentro del texto y entonces eso nos divide. Y quiero decirles algo, también quiero decirles que no hay una interpretación oficial del Apocalipsis. Y yo lo que voy a presentar es una interpretación y por lo tanto no pretendo hacer ningún tipo de dogma. Ustedes tendrán que ver si esto es así o no es así en oración y con la palabra de Dios.
Y yo lo único que espero es que esto que yo voy a compartir con ustedes les traiga reavivamiento en la vida de ustedes como me trajo a mí. Pero yo ya di varios seminarios sobre Apocalipsis. Con Denar en la pandemia dimos un seminario que duró prácticamente 7 meses de la pandemia. Después acabo de terminar un seminario con un grupo de discipulado los miércoles. Y ahora voy a comenzar prácticamente lo mismo, pero saben, cada vez que preparo esto nuevamente descubro nuevas cosas. Y por lo tanto mi interpretación está en crecimiento también. Y por eso ustedes pueden disentir también, pero lo que sí les pido es que den la posibilidad de que pueda haber algo cierto en todo esto. Pero ustedes analícenlo eso con la palabra de Dios. Entonces voy a empezar con algún principio, estableciendo algún principio. Las profecías son promesas de Dios para su pueblo. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, una profecía no es simplemente un anuncio de lo futuro, sino que es una promesa que Dios le hace a su pueblo. Y si es una promesa que Dios le hace a su pueblo, cuando Dios promete algo, ¿quién tiene que esforzarse por hacerlo? ¿Dios o nosotros? Cuando hay una promesa, eso se llama el nuevo pacto. El nuevo pacto, cuando Dios hace un pacto con el pueblo de Israel, que se llama, Dios siempre hace un nuevo pacto. Pero resulta que Dios hace un pacto y promete a Israel un montón de cosas, e Israel, cuando escucha a Dios que le promete, Israel, ¿qué dice? Ellos también quieren prometer. Y cuando ellos prometen, se equivocan. No, ellos tenían que aceptar. Entonces yo les hago una pregunta. ¿La segunda venida de Cristo es parte del nuevo pacto o parte del viejo pacto? La segunda venida de Cristo. ¿Es parte del nuevo o del viejo? Es del nuevo. Está basada en las promesas de Dios. No está basada en nuestras promesas. Y por lo tanto, si está basada en las promesas de Dios, ¿quién se va a encargar de que Cristo venga? Dios. Nosotros simplemente aceptamos o no. Simplemente aceptamos o no. Cada vez que nosotros prometemos algo a Dios, metemos la pata. Dios es siempre el que promete y Él quiere que nosotros aceptemos sus promesas y que aceptando sus promesas nos quedemos tranquilos haciendo lo que tenemos que hacer hoy y que Él nos aconseja que hagamos también. Y por eso vamos a ver esto. Fíjense lo que dice Amós 3:7, dice: de hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos los profetas. Las profecías no solamente son promesas de Dios, sino que son, ¿qué? Son planes que Dios tiene para su pueblo. Y si bien Él se encarga de que esto ocurra, Él nos hace participar de sus planes porque Él quiere que participemos también en el plan. Si bien Dios se encarga de la segunda venida de Cristo, Él quiere que participemos en el plan que Él tiene para venir. Y acá hay una tensión que a veces es difícil de entender. Y por eso estoy dando estos principios para que veamos que entender el mensaje de la Biblia no es fácil. Generalmente hay algunas tensiones que, como esto viene de Dios, no es fácil de entender. Y entonces, la gracia de Dios no quita nuestra responsabilidad en la vida, sino que es una invitación y la habilitación para ejercerla. O sea, Dios quiere hacer todo por nosotros. Dios nos promete y Él va a trabajar en las promesas. Sin embargo, eso no quiere decir que porque Él nos promete, quita nuestra responsabilidad. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo, ¿verdad? Eso era parte del nuevo pacto o del viejo pacto. Del nuevo pacto. O sea, Dios le dijo, cuando yo lo decida, vas a tener un hijo. Pero Abraham se empezó a preocupar por el tiempo de que la promesa no se daba. Y entonces cuando él dijo, bueno, yo voy a ayudar a Dios, voy a también hacer algo para esto, ¿qué pasó? Metió la pata. Y entonces pasó todo lo de Agar, lo de Ismael. Pero entonces se dio cuenta, eso era el esfuerzo de Abraham por ayudar a que Dios cumpla su promesa. Dios no quería que Abraham lo ayude a cumplir su promesa. Dios quería que Abraham acepte su promesa y que colabore, pero no que lo ayude a cumplir la promesa, porque la promesa, ¿quién la iba a cumplir?
Dios. Ahora, el hecho de que Dios iba a hacer una promesa no quería decir que Abraham no tenía que intentarlo con Sara. No sé si me explico. Él tenía que intentarlo y dejar que Dios lo haga cuando quiera. Y como quiera, y que haga el milagro, ya que Sara era estéril, que haga el milagro que cuando se le ocurra a Dios que Sara deje de ser estéril, lo iba a dejar de ser. Por eso Dios no solamente nos da una promesa para que nosotros nos quedemos pasivamente esperando que Dios haga algo, sino que a Dios le gusta compartir sus planes y que nosotros colaboremos con Él. Por eso la gracia de Dios no quita la responsabilidad del individuo. Y entonces ahora sí vamos a entrar a Apocalipsis y vamos a analizar estos versículos que para mí son importantísimos. Apocalipsis 1, 1 y 2. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Y entonces allí yo resalté la frase deben suceder pronto. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esto se diría así en griego: el apocalipsis de Jesucristo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, y perdonen que lo repita tanto, las cosas que deben suceder pronto. Cuando dicen las cosas que deben suceder pronto, no está diciendo las cosas que van a suceder pronto. Si diría las cosas que van a suceder pronto, ¿qué me estaría dando a entender eso? ¿Que eso va a ocurrir pronto, sí o sí? Pero cuando dice las cosas que deben suceder pronto, me está diciendo que en la intención de Dios es que las cosas sucedan pronto, pero que no necesariamente va a suceder así. ¿Estamos de acuerdo? Si diría las cosas que van a suceder pronto, ya van a suceder, porque Dios lo dice. Pero dice deben suceder. En la intención de Dios es que lo que Dios revela en el Apocalipsis suceda pronto. Debiera suceder pronto, pero no necesariamente va a ser así. Deben suceder pronto, no van a suceder pronto. ¿Y por qué hago resaltar esto? Porque nosotros muchas veces estamos obsesionados con el tiempo de la venida de Cristo. Y hoy quiero que entendamos algo, que si estudiamos el Apocalipsis no podemos obsesionarnos con el tiempo de su venida. Y esto también es un principio que tenemos que entender. Muchas veces Dios tiene un plan original, pero se cumple el plan que nosotros modificamos con nuestras decisiones. En otras palabras, Dios quiere venir pronto, ese es el plan original de Dios, que Él debe venir pronto, pero ese tiempo se modifica por las decisiones ¿de quién? De nosotros. Yo lo ejemplifico esto mucho con el GPS. Me parece un invento fabuloso el GPS. Y nosotros muchas veces, ponemos, cuando queremos ir a un lugar, ponemos el objetivo y el GPS nos toma de donde estamos y nos lleva hacia el objetivo por el camino más corto, ¿verdad? Pero sin embargo nosotros muchas veces nos desviamos del camino, no le hacemos caso al GPS y cuando nos perdemos, el GPS ¿qué hace? Recalcula el camino nuevamente desde el lugar donde estamos, pero siempre nos lleva al objetivo. Entonces Dios ha calculado cuál va a ser el camino más corto para la segunda venida de Cristo. ¿Cuál va a ser el tiempo más corto? Debe suceder pronto, pero no necesariamente va a ser así, porque lastimosamente quiero decirles una cosa, que nosotros los seres humanos somos un poquito cabeza duras. Y Dios en su amor tiene que modificar el plan, pero nunca nos deja. Y Él recalcula nuevamente de acuerdo a cómo nosotros nos adaptamos al plan que Él ha establecido. El ejemplo de Israel. Y por eso ustedes saben que si estudiamos el Apocalipsis nos lleva al Antiguo Testamento. Está construido sobre las figuras del Antiguo Testamento.
Y por eso, si queremos entender el Apocalipsis, tenemos que entender lo que pasó con Israel. Y cuando Dios libera a Israel de Egipto, lo libera totalmente por gracia. Y le hace una promesa. ¿A dónde lo quería llevar Dios a Israel? A la tierra de Canaán. Y vemos que las figuras de ese peregrinaje de Canaán, de Egipto a Canaán, esas figuras, el testigo fiel que le presenta el libro de Apocalipsis a Juan, toma las figuras de ese peregrinaje para aplicarlas en el libro de Apocalipsis. Ahora, en el propósito de Dios estaba que Israel, ¿en cuánto tiempo tenía que llegar a Canaán? En la intención de Dios era que Israel llegara, ¿en cuánto? En 2 años. Dios los sacó de Egipto, los llevó a Horeb, donde se encontró con Moisés y le dijo: una vez que tú vayas y yo te haga sacar al pueblo de Egipto, quiero que lo traigas acá, y eso será la señal de que yo estoy contigo. Moisés hizo lo que Dios hizo, fue usado como instrumento para sacar a Israel de Egipto y los lleva a Horeb, y ahí en Horeb, en el monte Sinaí, Dios le revela a Israel todo su plan. Y salen para Canaán. Y cuando llegan al Jordán, ¿qué pasa con Israel? Hasta ese momento estaba en el GPS de acuerdo a la dirección que Dios había puesto. Pero llegan al borde del Jordán y no quieren entrar. No quieren entrar porque le faltó la fe. Ellos debían entrar a Canaán pronto. La cosa de entrar a Canaán debía suceder pronto, pero no sucedió así. ¿Cuánto tardó Israel en entrar a Canaán? 40 años. Porque si bien en el plan A de Dios estaba que entren en 2 años, como Dios nunca hace nada solo, siempre quiere hacer las cosas con su pueblo, Él va al ritmo de su pueblo. Y entraron en 40 años. Hay una doble sabiduría de Dios, que eso tenemos que entender, y eso aparece en las profecías también. Dios sabe lo que quiere y nos lo comunica. Él sabe lo que quiere hacer y nos lo comunica. Y también sabe lo que sucederá de acuerdo a nuestra respuesta. Y no siempre nuestra respuesta está de acuerdo a lo que Dios pretende. Y Dios en su amor modifica sus planes para que a pesar de nuestros errores, igual lleguemos al objetivo que Él se propuso con nosotros. Ese es el amor de Dios. Y eso es lo que nos muestra la profecía. Y por eso entonces Apocalipsis 1:3 está la clave de esto. Y dice: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Parece que a los que leen, los que oyen y guardan las palabras de la profecía, para los que estén haciendo eso, el tiempo para ellos, ¿cómo va a estar? Cerca. Y acá viene esto del tiempo, es algo, como les decía al principio, nos obsesiona demasiado a nosotros, y especialmente a los adventistas. Queremos saber cuándo Cristo viene. Y ¿saben qué? Cuando nosotros ponemos el énfasis en el cuándo, nos equivocamos. No podemos estar obsesionados con el tiempo de la segunda venida de Cristo. Y quiero demostrarles eso con la Biblia. Fíjense en Mateo 24:3, dice: más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? ¿Con qué estaban preocupados los discípulos? Con el tiempo. Y Jesús los entiende y les empieza a dar un montón de cosas que van a pasar. Terremotos, pestes, guerras y rumores de guerra. Y resulta que cuando Jesús le dice, y todas estas cosas van a pasar, le dice, pero todavía no es el tiempo. Pero sin embargo, yo desde chiquito escucho que cuando aparecen guerras, rumores de guerra, todos dicen, está por venir Cristo, porque esas son las señales que dio en el capítulo 24 de Mateo. Y no, y en Mateo Jesús dijo que cuando eso suceda, todavía no es el fin. Entonces Jesús da una señal, que es la señal del fin, que dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y como nosotros estamos obsesionados con el tiempo, cuando leemos este versículo, les hago una pregunta: ¿para qué lo leemos este versículo?
¿Con qué propósito leemos este versículo? Yo sé que no quieren contestar porque tienen miedo de equivocarse. Pero díganme, cuando alguien leyó este versículo en una iglesia, ¿para qué, antes de qué circunstancia se lo leyó? ¿Para qué? Contéstenme lo que quiero que me contesten. ¿Para qué? Para que vayamos a predicar el Evangelio. Gracias, un niño me contestó. Para que vayamos a predicar el Evangelio. Y resulta que este versículo no me está mandando a predicar el Evangelio. Nunca Jesús dice, vayan y prediquen el Evangelio para que venga el fin. Sino que dice, cuando sea predicado, ¿qué? Este Evangelio, el resultado es que va a venir el fin. Pero el fin es un resultado. No es la causa que yo provoco el fin, sino que yo lo que tengo es que descubrir el Evangelio. Y nosotros estamos obsesionados por predicar el Evangelio a todo el mundo para que venga el fin y le resulta que todavía no hemos descubierto el Evangelio. ¿Y quién es el Evangelio? Es Jesús, la buena noticia. El fin es una promesa de Dios y por lo tanto, ¿quién se va a encargar de que el fin ocurra? Dios. Nosotros no tenemos nada que ver con el fin. Simplemente tenemos que descubrir lo que provoca el fin. Y lo que provoca el fin es el Evangelio. Y cuando decimos el fin, ¿en qué estamos pensando? Empezamos destrucción, fin del mundo. El fin, cuando la Biblia habla de fin, está hablando del fin de este sistema de injusticia pervertido que nos arruina la vida a todos. El fin no es destrucción de Dios que viene para destruir a aquellos que no le hicieron caso, sino que es la intervención de Dios en el mundo antes que nosotros nos autodestruyamos. En otras palabras, el fin para Dios es la intervención para salvarnos, no es la intervención de Dios para destruir a aquellos que no le hicieron caso. Porque si no, Dios sería un manipulador. Y nosotros nunca vemos a Dios manipulando a nadie. Y alguien puede decir, ¿y cómo Dios, vos no viste a Dios manipulando a nadie? No lo veo a Jesús manipulando a nadie. Y si no veo a Jesús manipulando a nadie, entonces Dios no manipula a nadie tampoco. ¿O no? Hechos 1, 6 al 8 dice, entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Los discípulos todavía seguían obsesionados ¿con qué? Con el tiempo. Y entonces Jesús les responde, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. O sea que a ustedes no les tiene que, el tiempo no les tiene que preocupar en absoluto, dice Jesús. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. En otras palabras, Jesús dice, no les toca a ustedes estar predicando acerca del tiempo. Simplemente ocúpense de recibir el Espíritu Santo y de hacer lo que tienen que hacer, compartir la felicidad que reciben con el Espíritu Santo para que otros sean felices. No, pero nosotros estamos obsesionados con el tiempo. Hay que irse al campo. Y tenemos gente que se va a una montaña y está bien, no la estoy criticando. O sí la estoy criticando, no sé, pero acuérdense que soy un ser humano predicando, ¿eh? Ok. Pero nos vamos al medio del campo para salvarnos. Y no nos preocupa salvar a las personas que tenemos alrededor. No, queremos salvarnos nosotros. ¡Qué egoísmo tremendo! Estamos obsesionados con el tiempo y entonces dejamos a la gente en medio de la obsesión que tenemos con el tiempo. No, la venida de Cristo es para salvar y nosotros si queremos colaborar con Cristo tenemos que ser agentes de salvación también. Y tenemos que encarnarnos donde está la gente. Como Cristo se encarnó en el mundo, no nos podemos encarnar en la montaña donde no hay nadie. Tenemos que ir a predicar donde está la gente. Pero la cuestión no es el tiempo de la venida de Cristo. El tiempo está en las manos de Dios. Siempre que los discípulos preguntaban a Jesús acerca del cuándo, Jesús les respondía con el qué. ¿Qué tenía que suceder para que el cuándo se dé? Y el cuándo era un resultado del qué. Y el qué no era predicar. El que era descubrir el verdadero evangelio. Aquel que descubre a Jesús,
¿quién le tiene que decir que vamos a hacer un proyecto de predicación para que predique? Díganme. Aquel que descubrió la felicidad de lo que causa. Hoy, por ejemplo, escuchaba a Andrés predicando en el servicio en inglés y él contaba su testimonio. ¿Quién le pidió? Le dijimos nosotros a Andrés que tenga que contar su testimonio o algo por el estilo. Ahora te toca contar tu testimonio. No, es que el que se encuentra con Cristo no puede dejar de hablar. No puede dejar de testificar. Es un resultado. No puede ser desde ahora todos los de Forest City vamos a testificar. No. Desde ahora vamos a descubrir a Cristo. Y cuando Forest City descubra a Cristo va a estar predicando sin ningún plan ni nada. Alguien puede decir, pero entonces está mal hacer planes. No, pero cuando hacemos planes para provocar lo que Cristo quiere provocar, eso es carnal. Tenemos que hacer planes para buscar el Espíritu. Y para que después Jesús determine el cuándo. Pero nosotros como Abraham queremos tener un hijo con Agar para provocar aquello que Dios prometió. ¿Y saben qué? Si vamos al fondo, cuando queremos provocar aquello que Dios prometió, generalmente lo queremos provocar para resaltar nosotros. Y no para que el mundo sea salvo por Cristo. Porque a veces las empresas de Dios las transformamos en empresas humanas. Y nos llenamos muchas veces la boca de Dios para tapar la miseria que hay en nuestro corazón y nuestro orgullo. La parábola del siervo centrado en el tiempo. Esto lo contó Jesús después de su sermón profético en Mateo 24, 45 al 47. Dice así: ¿quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darle la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Les hago una pregunta. ¿Estaba obsesionado con el tiempo del regreso del amo este siervo? No. ¿Qué era lo que le importaba a este siervo? ¿Qué era lo que le importaba? Servir a la gente que se le había dado. Y esa era su felicidad. Su felicidad no estaba basada en cuándo venía el amo, sino en el encargo que el amo le había dado. Y como él estaba feliz con el encargo que el amo le había dado, simplemente se dedicaba a eso. Y que el amo venga cuando quiera. Y Jesús dijo, entonces, que ese siervo es prudente. Ahora hay otro siervo, o el mismo siervo. Jesús lo presenta y dice, pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar? Fíjense que el prudente ahora se transforma en malo. Mi señor se está demorando. ¿En qué se empieza a centrar el siervo malo? O sea, que era bueno mientras se centraba en la gente. Pero cuando se empezó a centrar en el tiempo, se transformó en malo. Y entonces dice, mi señor se está demorando. Y luego comienza a golpear a sus compañeros, a comer y a beber con los borrachos. El señor de ese siervo volverá el día que el siervo menos lo espere y a la hora que menos pensaba. Dios no nos pidió que prediquemos el evangelio para que venga el fin. Él nos pidió que descubramos el verdadero evangelio, como consecuencia vamos a predicar, y el fin va a venir cuando Él quiera. Jesús no les pidió a los discípulos desde ahora van a estar en Jerusalén, Samaria, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, sino que les dijo, no, desde ahora ustedes busquen la promesa del Espíritu y cuando reciban la promesa, la consecuencia va a ser esta. Estamos tan enfocados en predicar porque hemos pensado que la iglesia es una fábrica para producir bautismos. Y mientras más bautismos tenemos, más crece la fábrica. ¿Y en qué estamos centrados? En el tiempo. Yo soy parte de eso. Yo, al estudiar nuevamente este tema, que lo vi muchísimas veces, estoy descubriendo unos énfasis que no había descubierto hasta hoy. Y esto me reprende a mí. ¿Cuál es el consejo del Apocalipsis? El consejo del Apocalipsis es bienaventurado el que lee. ¿Qué es leer?
Leer es leer. Bienaventurado el que lee el Apocalipsis. Y te invito a leerlo. Y te invito a que me acompañes en este proceso de los sermones que vamos a estar predicando para que empieces a leer el Apocalipsis. Bienaventurados los que oyen. ¿Qué significa oír en el Apocalipsis? Oír en el Apocalipsis significa entender, prestar atención. Y después dice, bienaventurados los que guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Y yo siempre digo que nosotros no hemos tenido problema con leer y a veces con entender, pero hemos tenido problemas con el guardar el Apocalipsis. ¿Qué significa guardar? Y yo podría usar otros versículos, pero por falta de tiempo no lo voy a usar. Simplemente les voy a mostrar cómo traducen este versículo otras versiones de la Biblia. Y la versión, cómo traduce guardar diferentes versiones de la Biblia, en la Nueva Traducción Viviente dice así: Dios bendice al que lee en la iglesia, a la iglesia, las palabras de esta profecía, y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. O sea que acá la Nueva Traducción Viviente traduce la palabra tereo como obedecer. O sea, feliz el que lee, el que lo oye y el que obedece la profecía. Y entonces la Biblia, me olvidé esta versión que significaba la palabra, Biblia la palabra, dice, dichosos quienes leen y dichosos los que prestan atención a este mensaje profético y cumplen lo que en él está escrito, porque la hora final está al caer. Entonces dice, felices los que leen, los que oyen y cumplen la profecía. Nosotros no leemos la profecía para saber lo que viene, sino que leemos la profecía para obedecer el plan de Dios que está dejando para su pueblo, porque a Dios le gusta, si bien la venida de Cristo va a depender totalmente de Él, a Él le gusta que su pueblo colabore con Él, y entonces me presenta su plan en la profecía para que yo colabore con Él en el proceso de su segunda venida. Y por eso a la profecía no se la estudia para saber lo que viene en el futuro, sino que la profecía se la estudia para cumplir y obedecerla. Pero resulta que muchas veces nosotros estamos siempre leyendo la profecía esperando que se cumpla. Y ahí yo no sé, a pesar de que no está en la Biblia eso, pero si ustedes van a un seminario profético, siempre van a estar hablando de la ley dominical. Eso no aparece en la Biblia, de paso. Y todos esperando la ley dominical. Es que a la profecía no se la lee para esperarla, se la lee para cumplirla. Y si no la estamos cumpliendo, evidentemente hay un problema. Evidentemente no nos encontramos con la revelación de Cristo, que es el Apocalipsis. Y eso voy a hacer un poquito de énfasis más adelante. Estudiamos la profecía para cumplirla u obedecerla, porque son los planes que Dios comparte con nosotros. Cuando Dios hace una profecía, es el plan que Dios tiene y Él quiere que yo colabore con Él en ese plan. Me encanta ese Dios que comparte los planes con nosotros y no los mantiene en secreto. Vamos a ver cómo hacía Jesús con la profecía, para ver entonces cómo nosotros tenemos que abordar la profecía, para ver si Jesús tiene la misma actitud que le comunica a Juan en el Apocalipsis. Porque si Jesús no tenía la misma actitud, entonces quiere decir que le comunicó el Apocalipsis a Juan era otro y no era Jesús. Pero si Jesús le comunicó el Apocalipsis a Juan, quiere decir que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, tenía que tener la misma actitud que le está pidiendo a Juan. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense cómo dice Mateo 4, 12 al 14. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, y sigue hablando y hablando un montón de cosas más, Isaías. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo sabía Jesús que él tenía que ministrar en Galilea? ¿Cómo lo sabía? Porque él leía las profecías del Apocalipsis que hablaban del Mesías, y cuando él leía las profecías del Mesías del Apocalipsis, y él sabía que él era el Mesías, entonces decía que el Mesías iba a ministrar en Galilea, entonces él fue a Galilea, como dice allí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. O sea que Jesús leía la profecía para cumplirla y obedecerla. No era que leía la profecía para decir, a ver cuándo el Mesías va a ir
Y entonces un día Dios lo tomaba en un sueño y Jesús aparecía en Galilea porque la profecía lo había dicho. No, sino que Jesús leía la profecía para cumplirla. Otro versículo, Mateo 8, 16 y 17 dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿De dónde sacó Jesús que él tenía que sanar enfermos? ¿De dónde? De la profecía. Él estudió la profecía, encontró allí el plan de Dios para el Mesías, y como él era el Mesías, dijo: yo voy a cumplir y obedecer la profecía. Vuelvo a repetir, a la profecía no se la estudia para saber lo que va a pasar, sino que la profecía se la estudia para saber lo que tenemos que hacer en el plan de Dios. Lucas 4, 16 al 21 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, esto lo dijo Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y cuando Jesús dijo eso, ¿qué hicieron los religiosos? Lo agarraron y lo quisieron despeñar de un monte. Porque ellos querían seguir esperando que la profecía se cumpla y no estaban dispuestos a cumplir la profecía y a entender que la profecía se estaba cumpliendo porque había alguien que había tomado la iniciativa de cumplirla. Y ese alguien era Dios encarnado, porque Dios siempre toma la iniciativa. Juan 19, 28 dice: después de esto, cuando estaba Jesús en la cruz, dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. ¿Dónde había leído Jesús que el Mesías, cuando esté en la cruz, iba a decir tengo sed? ¿Dónde? En los salmos proféticos y mesiánicos. Y cuando él estaba entonces en la cruz, el Espíritu Santo le hizo acordar que el Mesías, él había leído que el Mesías iba a decir tengo sed, y entonces posiblemente también la tenía. Y entonces él dijo: tengo sed, para que la profecía se cumpliese y los discípulos sepan que él estaba cumpliendo la profecía. Lucas 9:51 nos da la clave de cómo sabemos que Jesús leía la profecía para cumplirla. Dice: cuando se cumplió el tiempo en que le había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Cuando se cumplió el tiempo, ¿qué tenía? ¿Un Rolex Jesús? ¿Cómo sabía Jesús que se había cumplido el tiempo? Y bueno, él sabía que se había cumplido el tiempo porque él leía la profecía, ¿para qué? Para obedecerla, para cumplirla. Y alguien puede decir: ¿cómo sabemos eso? Muy bien, vamos a Mateo 18, 21, 22. Esto es un encuentro que tiene con Pedro y esto nos da una evidencia de que Jesús leía la profecía para cumplirla. Dice así: entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Cuando Jesús le dijo a Pedro que la medida de la gracia era 70 veces 7, ¿de dónde sacó ese concepto Jesús? ¿Fue una exageración para que Pedro entendiera que realmente había que perdonar mucho? No. Jesús sacó el concepto de que la medida de la gracia es 70 veces 7 de Daniel capítulo 9, versículo 21, donde se decía la profecía: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuánto es 70 semanas? Muy bien, los niños están muy bien. Me encanta que los niños estén estudiando porque ¿saben qué? Los niños van a cumplir la profecía. Me llena de alegría esto. Va a surgir una generación que va a dejar de esperar la ley dominical para empezar y pararse y cumplir la profecía de una vez. Va a haber una generación que surja que va a dejar de estudiar la profecía para criticar a las otras iglesias y decir: a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros y empecemos a cumplirlo. Pero estamos tan enfocados en decir que los otros están equivocados que leemos a la profecía desde ese punto de vista también, desde el punto de vista de la Odisea. Yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Todos los demás tienen necesidad y tienen que venir a mí. Pero yo no necesito nada porque tengo toda la verdad.
Qué ciegos que estamos. Y estamos guiando a otros ciegos. Y estamos estudiando hace años la profecía sin entender que la profecía es la revelación de Jesucristo. Jesús estudiaba la profecía para cumplirla. En ella encontraba el plan de Dios para su vida. Le marcaba el tiempo y el camino que debía seguir. De alguna manera, ese es el plan de Dios para nosotros también. Si vamos a estudiar el Apocalipsis, no lo vamos a estudiar para saber qué es lo que va a ser el anticristo, que también lo vamos a saber. Pero el Apocalipsis no ha sido revelado para que nosotros estemos hablando del anticristo todo el tiempo. El Apocalipsis ha sido revelado para que hablemos de Cristo, no del anticristo. Pero estamos tan obsesionados con el anticristo, con el pecado, con el mundo, que si entra a la iglesia, si no entra, que nos estamos olvidando de quién purifica la iglesia, nos estamos olvidando de quién es el corazón de la iglesia, nos estamos olvidando de quién es el que salva. Y hemos dejado a Cristo de lado en la profecía. Y por eso estamos tan obsesionados con el tiempo. La pregunta es, ¿seguimos siendo libres cuando Dios da una profecía? ¿Sí o no? Y si no siguiéramos siendo libres, Dios entonces le quitaría la libertad a su pueblo. Y el pueblo, la Biblia dice que el pueblo de Dios es libre. Y no me voy a detener en esto porque tiene varias, o sea, podríamos hablar un poco, pero no quiero terminar a tiempo, o bastante a tiempo. La profecía y los injustos. Y fíjense qué interesante. Hablando de la profecía de los injustos, Mateo 2, 16 y 18 dice: Herodes entonces, como se vio burlado de los magos, se enojó mucho y envió y mató a todos los niños que habían en Belén y en todos sus términos de edad de 2 años abajo, conforme al tiempo que había entendido de los magos. Entonces fue cumplido lo que había dicho por el profeta Jeremías, que dijo: Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pregunto, ¿Herodes sabía que estaba cumpliendo la profecía de Jeremías cuando estaba mandando a matar a los chicos? ¿Lo sabía? No. Él la cumplió, sin darse cuenta. Como Dios sabe lo que Satanás va a hacer, Él lo predice. Y lo pone en la profecía también. Pero como los seguidores de Satanás no son libres, a Satanás no le interesa que la gente que lo sigue a él colabore con él. Él, como es autoritario, él hace que todos colaboren sin que se den cuenta. No es así Dios. Y por eso Herodes cumplió la profecía sin darse cuenta. Porque Satanás no le da participación a sus seguidores en sus planes. Satanás es autoritario. Y quieras o no, si estás con Satanás, vas a seguir los planes de Satanás. Porque él es lo opuesto a Cristo. Porque él usa la fuerza. Juan 19, 24, en ocasión de la muerte de Jesús, hablando los soldados que estaban alrededor de él, dice así: entonces dijeron entre sí: no la apartamos a la túnica de Jesús, sino echemos suerte sobre ella a ver quién será, de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Pregunto, ¿los soldados sabían que estaban cumpliendo la profecía de David? ¿Que estaban los salmos? No. Sin embargo, la cumplieron, sin darse cuenta. Porque cuando tú no vives para cumplir la profecía te agarra. Cuando tú no eres libre, la profecía te agarra. Porque Dios sabe lo que va a hacer Satanás, y como Satanás tiene a todos en esclavitud, profetiza lo que Satanás va a hacer, y la gente que sigue a Satanás lo hace sin darse cuenta. Y por eso Jesús dijo: va a haber en el final del tiempo mucha gente que los va incluso matar pensando que está sirviendo a Dios. Y acá es interesante, un caso mixto. El Antiguo Testamento profetizaba en Isaías, el profeta Isaías profetizó quién iba a conquistar el mundo antes de que naciera esta persona. Dice así:
Así ha dicho Jehová su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no cerrarán. Esto estaba profetizado antes de que Ciro nazca. Ya se había dado por nombre quién iba a conquistar Babilonia. Y fíjense cómo sigue. En Isaías 44:18 dice, que dice de Ciro, Dios dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo será fundado. Antes que nazca Ciro, Dios ya había profetizado que Ciro iba a dar la orden para que Israel vaya a construir el templo a Jerusalén. Les hago una pregunta. Cuando Ciro estaba conquistando Babilonia, ¿sabía que estaba cumpliendo la profecía? ¿Sí o no? No. Porque todavía él no había entregado su vida a Dios. Sin embargo, cuando entró a Babilonia, ¿con quién se encontró? ¿Con quién se encontró en Babilonia? ¿Con quién? Con Daniel. Y cuando Daniel se encontró con Daniel, ¿de qué le habló Daniel? No le habló de la profecía, perdónenme. ¿De qué le habló? Y yo sé, por eso, como digo así, no, nadie más quiere contestar después. Pero ¿por qué? ¿De qué le habló Daniel? De Dios, del verdadero Dios. Y Ciro vio en Daniel al verdadero Dios. Y cuando vio en Daniel al verdadero Dios, dijo, yo quiero tener ese Dios. Y cuando se entregó a ese Dios, ¿qué le mostró ahora sí Daniel? El plan que Dios tenía para él. Y entonces le mostró la profecía, porque la profecía son los planes de Dios para aquellos que son sus hijos, para aquellos que son su pueblo. Y entonces ahora Daniel le muestra la profecía a Ciro, le dice, tú vas a dar la orden para dejar a Jerusalén, para dejar que Israel vaya y construya el templo en Jerusalén. Y entonces, ¿qué hace Ciro? Fíjense, acá está el testimonio de Ciro en 2 de Crónicas, capítulo 36, versículo 22 al 23. Dice así, mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito, por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. ¿Dónde le mandó Dios? En la profecía, que le mostró su plan. Y ahora Ciro, cuando ya estaba entregado a Dios, ya no espera la profecía, sino que ahora ¿qué hace? La cumple, la obedece, porque un hijo de Dios cumple la profecía, no la espera. Conclusión. El Apocalipsis ha sido dado, es el plan de Dios para su pueblo. No es el plan de Dios para el anticristo. Y por eso no podemos empezar a estudiar el Apocalipsis centrándonos en el anticristo. Tenemos que centrarnos en lo que es el Apocalipsis. Es la revelación de ¿quién? La revelación de Jesús. Y el Apocalipsis comienza con una profecía diciendo, aconsejándonos, dice, el tiempo está cerca, yo voy a provocar el fin, yo voy a volver en la segunda venida, no se hagan cargo, no se hagan problema, yo voy a provocar todos. Hay una sola cosa que les pido y el plan que yo tengo para ustedes es que acepten la revelación de Jesús. Y si aceptan ustedes la revelación de Jesús, yo me voy a hacer cargo de todo lo que viene y voy a venir a buscarlos. Pero como yo amo al mundo, no los amo solamente ustedes, les voy a dar la revelación de Jesús para que ustedes den esa misma revelación al mundo. Y no es que vengo a salvar un pueblito de 144,000, vengo a salvar a una multitud que es como la arena del mar, dice Dios. ¿De dónde sacamos nosotros que Dios viene a salvar a un grupito chiquitito? ¿Alguien puede sacarme ahora versículos? Puede ser. Leamos el Apocalipsis, sigan viniendo. Y van a ver que Dios, a mi criterio, de acuerdo a cómo entiendo ahora el Apocalipsis a través de la revelación de Jesús, al final, la mayoría vamos a estar con Dios. Ahora una minoría. Pero al final la mayoría, porque la revelación de Dios va a ser tan poderosa que va a tirar las tinieblas por el piso. Porque hemos sido llamados para vencer, no para ser perdedores. La luz es más poderosa que las tinieblas. El acontecimiento de la segunda venida de Cristo no es condicional. Eso está en las manos de Dios. Pero el tiempo es condicional a la respuesta de su pueblo. El Apocalipsis es la revelación de Jesús. Y vamos a ver en la primera profecía que vamos a empezar a estudiar en los próximos sábados, que lo único que Dios nos pide es que aceptemos la revelación de Jesús.
Y cuando aceptemos la revelación de Jesús va a cambiar todo. Va a cambiar nuestra vida, va a cambiar la vida de los que nos rodean, va a cambiar la vida del mundo. Los poderes políticos se van a sentir amenazados y van a reaccionar como reacciona Satanás. ¿Cómo reacciona Satanás ante las amenazas? Quiere destruir. Leo esta cita, dice: no era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Dios no tenía el propósito de que su pueblo Israel vagara 40 años por el desierto. Prometió guiarlos directamente a la tierra de Canaán y establecerlos allí como un pueblo santo, sano y feliz. Pero aquellos a quienes primero se les predicó no entraron a causa de la incredulidad. Si los adventistas después del gran chasco de 1844 se hubieran aferrado a su fe y hubieran ido unidos en pos de la providencia de Dios, que abría el camino, y si hubieran recibido el mensaje del tercer ángel y si lo hubieran proclamado al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios. Ahora fíjense que no dice, y si hubieran predicado el mensaje del tercer ángel, sino que dice, si hubieran ¿qué? Recibido el mensaje del tercer ángel y después proclamado. La proclamación siempre es un resultado. ¿Pero qué es el mensaje del tercer ángel? Y esta es la conclusión, y perdón, tengo que terminar con esto porque me parece que es muy importante. ¿Qué es el mensaje del tercer ángel? ¿Cuánto lo escuchamos? Es el mensaje del tercer ángel. Porque nosotros predicamos el mensaje del tercer ángel. ¿Y qué es el mensaje del tercer ángel? Fíjense lo que dice. Me olvidé de esta parte de la cita, perdón. Vamos a leerla. Dice: el Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos. La obra se habría terminado y Cristo habría venido para recibir a su pueblo y darle su recompensa. No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Si hubieran recibido el mensaje del tercer ángel. Dice así, Apocalipsis 14, 9 y 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Qué quiere decir el mensaje del tercer ángel? Parece medio tétrico este mensaje, ¿verdad? Y perdón, no lo voy a desarrollar, lo vamos a desarrollar después más adelante, pero voy a decirles la clave para mí. Lo que está diciendo acá, en el mensaje del tercer ángel, tiene que ver con lo que estudiamos el sábado pasado. Esto lo voy a parafrasear así. Si alguno adora a la bestia, tratando de llegar a los objetivos por la fuerza, la coerción y la manipulación, va a recibir la marca en su frente de su mano. Y entonces todo aquel que está queriendo seguir los métodos de Dios con los principios de Satanás, como está en pecado, ve a Dios airado y va a sentir la ira de Dios en su vida porque está en pecado. Si nosotros estamos diciendo que estamos en la verdad, pero para llegar a los objetivos estamos utilizando la fuerza, nosotros no hemos recibido la revelación de Jesús. Porque la revelación de Jesús me dice que Dios nunca utiliza la fuerza para llegar a los objetivos. Siempre Él vence con la revelación de su amor. Y por más que nosotros digamos que tenemos la verdad y decimos, porque la doctrina correcta, entonces todos tienen que creer esto, tenemos que imponer la manera de comer, imponer la manera de vestir, imponer la manera de adorar, Cuando estamos en estas cosas, no hemos recibido la revelación de Cristo. Y si no hemos recibido la revelación de Cristo, estamos en Babilonia. No es simplemente que no la hemos recibido, sino que estamos en otro lugar. No hemos salido de Babilonia. Y por eso la marca de la bestia, perdónenme, pero la marca de la bestia no es la marca de un día que guarda. La marca de la bestia es utilizar los mismos métodos de la bestia para llegar a los objetivos. Es utilizar la fuerza para conseguir aquello que me parece a mí que es lo mejor. No, Dios no trabaja de esa manera. Y por eso en el Apocalipsis me da una revelación de Jesús y una revelación de su pueblo para que entendamos que Jesús va a vencer, pero va a vencer con la fuerza del amor. Sin ninguna otra fuerza. Porque Dios ama.
odia al pecado porque el pecado nos hace mal a nosotros. Pero sabe que la única manera que nosotros nos despojemos del pecado es recibiendo una revelación de Él, que nos muestra un Padre amante que perdona, que nos acepta como somos y que nos lleva al lugar donde Él está. Te invito para que sigamos este peregrinaje de estudiar el Apocalipsis. Comienza a leerlo, para que lo leamos, lo oigamos y lo cumplamos. Y cuando quiera, entonces que Cristo venga. Que Dios los bendiga.